nuestra historia sagrada, hoy vemos el capítulo 18 de los Hechos de los Apóstoles. Entonces San Pablo, después de haber evangelizado Asia Menor, va Dios mismo, va a mandarlo en Europa, a Filipos y Tesalónica. De ahí va a ser perseguido por unos judíos envidiosos, va a Berea, va a Atenas, y finalmente va de ahí a Corinto. Después de esto, Pablo se retiró de Atenas y vino a Corinto, otra ciudad importante. Ahí encontró a un judío llamado Aquila, originario de Ponto. Ponto es Asia Menor actual, Turquía actual. Recientemente llegado de Italia con Priscila, su mujer, a causa del decreto de Claudio que ordenaba salir de Roma a todos los judíos. Pablo se unió a ellos y como era del mismo oficio que ellos, se quedó en su casa y trabajaban juntos, pues eran ambos fabricantes de lonas. Entonces el año 9 de su imperio, el año 49 o 50, el emperador Claudio había expulsado de Roma a los judíos, muy alborotados con ocasión de la predicación del Evangelio. Entonces, como hubo tantos problemas en Roma, el emperador dijo: salgan de aquí ahora, sálganse de aquí. Pablo, que gustaba no ser gravoso a nadie y vivir del trabajo de sus manos, se agregó a este matrimonio cristiano hasta que Dios le mandó dedicarse del todo a la predicación. Entonces, San Pablo va a trabajar con este matrimonio para ganar su vida, no quiere ser gravoso, no quiere ser a cargo de los demás. Entonces San Pablo durante la semana trabaja con Aquila y Priscila, pero los sábados disputaba en la sinagoga, persuadiendo a los judíos y a los griegos. Entonces los sábados, día de descanso para los judíos, y bien, va a predicar a esta gente. Mas luego que llegaron de Macedonia Silas y Timoteo, se dio del todo de la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Mesías. Entonces San Timoteo y Silas vienen a ayudarlo, y bien, va a dedicarse totalmente a la predicación. ¿Y qué dice? Que Jesús es el Mesías prometido y anunciado. Como estos le resistían y blasfemaban, ¡ay Dios mío! Otra catástrofe. Le resistían y blasfemaban. En lugar de analizar las escrituras, las profecías, comparar, analizar, no, blasfeman, rechazan de un golpe. No me hable de esto. Como hoy hay protestantes que quieren ir a cualquier secta, menos la católica. Y yo escuché pastores hechos católicos, decían, antes yo pensaba ir a cualquier secta protestante menos la católica. ¿Por qué? Porque los habían intoxicado contra la católica. Estos blasfeman, apenas oyen que Jesús es el Mesías, y bien blasfeman, y van a causar problemas. Entonces, ¿qué va a pasar? Como estos le resistían y blasfemaban, sacudiendo sus vestiduras, San Pablo les dijo: caiga vuestra sangre sobre vuestras cabezas, limpio soy de ella. Desde ahora me dirijo a los gentiles, a los paganos. Y salió yéndose a la casa de un prosélito de nombre Ticio Justo, que vivía junto a la sinagoga. Entonces primero predica a los judíos, que tienen derecho a esto porque son los hijos de Abraham. Y bien, como estos se resisten y blasfeman, San Pablo, algo enojado, dije ya, no tengo culpa si ustedes se pierden. Y yo les traje el Evangelio, no los quieren, caiga sobre vosotros vuestra sangre, limpio soy de ella. Ahora me voy a los gentiles, es decir, las gentes, las naciones no judías, que son paganos en religión. Entonces, ¿qué pasa? Está en la casa de Ticio Justo, que vivía junto a la sinagoga. Ya no va a la sinagoga, porque no lo reciben, ya lo rechazan. Crispo, jefe de la sinagoga, con toda su casa, creyó en el Señor. Oh, buena noticia. Entonces aquí el jefe de la sinagoga, el rabino, creyó con toda su casa en el Señor. Y muchos corintios, oyendo la palabra, creían y se bautizaban. Muchos corintios creen y se bautizan. Por la noche dijo el Señor a Pablo en una visión. Cristo le aparece. ¿Qué le dice?
yo estoy contigo, y nadie se atreverá a hacerte mal, porque tengo yo en esa ciudad un pueblo numeroso. Corinto es una ciudad de puerto, de corrupción, de muchos pecados, y donde abunda el pecado, se abunda la gracia. ¿Qué dice Cristo? Yo estoy contigo, nadie se atreverá a hacerte mal, porque tengo yo en esa ciudad un pueblo numeroso. Moró Pablo allí 1 año y 6 meses, enseñando entre ellos la palabra de Dios. Bastante tiempo. Moró 1 año y 6 meses. Ahora, ¿qué va a pasar? Siendo Galión procónsul de Acaya, gobernador de esta parte de Grecia, se levantaron aún a los judíos contra Pablo y le condujeron ante el tribunal, diciendo: este persuade a los hombres a dar culto a Dios de un modo contrario a la ley. Bien mienten. Disponíase Pablo a hablar cuando Galión dijo a los judíos: si se tratase de una injusticia o de algún grave crimen, oh judíos, razón sería que os escuchase. Y bien, entonces no nos va a escuchar. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver con el magistrado, este asunto de predicar el evangelio. Dice, si fuera un asunto de injusticia, yo iba a escucharlos. Pero tratándose de cuestiones de doctrina, de nombres y de vuestra ley, allá vosotros y lo veáis. Yo no quiero ser juez de tales cosas. Y los echó del tribunal. Váyanse. ¿Para qué me presentaste este hombre? Hablando de doctrina y de cuestión de su ley. Entonces se echaron todos sobre Sóstenes, el jefe de la sinagoga, y le golpearon delante del tribunal, sin que Galión se cuidase de ello. Pablo, después de haber permanecido aún bastantes días, se despidió de los hermanos y navegó hacia Siria, yendo con él Priscila y Aquila, después de haberse rapado la cabeza en Cencres, porque había hecho voto. Entonces va a Jerusalén, y había hecho voto de raparse la cabeza, según la costumbre judía de esta época. ¿Sí? Llegados a Éfeso, de Corinto, los dejó y entró en la sinagoga, donde conferenció con los judíos. Rogábanle estos que se quedase más tiempo, pero no consintió. Y despidiéndose de ellos, dijo: si Dios quiere, volveré a vosotros. Partió de Éfeso, desembarcando en Cesarea, subió a Jerusalén y saludó a la iglesia, bajando luego a Antioquía. De veras, este hombre es maravilloso, no para en su trabajo extraordinario. Damos unas palabras más acerca de esto, de este viaje, fin más bien del segundo viaje de San Pablo. ¿Sí? El apóstol llega por primera vez a Éfeso, capital de Asia proconsular. Tenía cerca de 200.000 habitantes y era una de las ciudades más florecientes del imperio. Entre sus monumentos destacaba el Artemision, o templo de Artemisa o Diana, una de las maravillas del mundo antiguo. El teatro que dominaba la ciudad tenía capacidad de 23.000 espectadores. En ese viaje Pablo permanece en esa capital poco tiempo. En el viaje siguiente, Éfeso será, sin embargo, el centro de su misión. Entonces fue esto de paso. Había hecho un voto, el voto mencionado en el versículo 18 puede referirse al de Naziru, consagrado a Dios. Se describe en el libro de los Números, capítulo 6:1, y comprendía, entre otras cosas, no cortarse el cabello, que significaba dejar obrar a Dios y no tomar bebidas fermentadas, que indicaba el propósito de una vida exigente. En el texto griego no queda claro si el voto lo ha hecho Pablo o Aquila. Los comentaristas inclinan a pensar que es Pablo. Entonces Pablo va a Jerusalén, regresa a Antioquía y ahí va a empezar el tercer viaje de San Pablo.